Oh My Sweet Liar es un drama de comedia, de romance y de acción chino. Xion Ji-ro es una joven pintora que se infiltra en una casa familiar de una poderosa familia para pintar una copia de un objeto precioso. Sin embargo, se quiere escapar y le sale terriblemente mal y encuentra en su destino a merced del heredero de la familia Lee Hong-bin. Al borde del arresto, Lee Hong-bin y Jeong Ji-ro traman una mentira. Fingen que ella está embarazada de su hijo. Este arreglo le sienta muy bien a Lee Hong-bin, ya que en un matrimonio con Jeong Ji-ro lo ayudará a escapar de un matrimonio arreglado con la hija de la familia Son. Una unión que está particularmente ansioso por evitar. La familia Lee otorga su consentimiento para que Lee Hong-bin y Jeong-ji-ro se casen, pero no pasa mucho tiempo antes de que algunos parientes y la familia de Son conspiren para sospechar que el embarazo es falso, para saber que ella viene de una familia pobre, le ponen muchas tramas y ellos se enamoran. Es un drama absurdo. Yo lo terminé de ver porque me gustó la actuación del protagonista. Es una actuación realmente muy buena. Cuando él debe ser cariñoso, se ve muy tierno. Cuando él tiene que ser duro, también se ve con mucho carácter. La actuación de la protagonista es pésima, es un desastre. Yo en lo personal nunca había visto una mujer tan estridente, tan chillona, exagerado en todos los movimientos que hace. Y cómo va a ser que una persona te maltrate, te humille, te avergüence todo el tiempo y te vas a enamorar de esa persona, no tiene sentido. De la misma forma en que ella tantas veces intenta matarla, tantas veces intenta escaparse, tantas veces que se mete en problemas una y otra vez que cansa. ¿Por qué es malo el drama? Porque se supone que a mediados de la trama deben darte un respiro y el giro tiene que enfocarse a mejorar. Pues no, hasta el final ellos están en conflictos, ella todavía no se enamora, todavía dicen que está embarazada. Cuando han pasado aproximadamente 4 meses, ellos siguen metiéndose en problemas. La tipa que está enamorada está obsesionada total, que la quiere matar a ella a toda costa para que ella se quede con él. Las exageraciones son malas. Cuando una persona, no sé quién es el director, pero realmente lo hicieron mal, no es posible que tú tortures tanto a una persona, maltrates tanto a una persona, avergüences tanto a una persona que pase el síndrome de Estocolmo, que tú terminas enamorándote del secuestrador. Y que todo el tiempo están amenazando la vida de su familia, que están amenazando la vida de su madre, que le secuestran la familia, que ella no tiene un solo respiro, que ella no se sabe defender. A mí esas son cosas que me indignan porque llegan varios capítulos avergonzantes donde tú misma tienes vergüenza ajena y tú dices, pero ¿cuándo es que van a parar? ¿En qué momento van a ser un poco sensatos y van a decir, bueno, ya él está comportándose de una manera más cariñosa, ya ella se está enamorando de él, pero no, todavía en los capítulos finales ella siente que él la secuestra, que él la está torturando, que él simplemente está ahí para hacerle daño y aún así ella sigue enamorándose de él. Miren, cuando se dice relaciones de odio-amor, se supone que el hombre va cambiando poco a poco hasta que se enamora de ella. Si en un drama tiene 24 capítulos, 27 capítulos, y todavía en el capítulo 20 están peleando porque ella no te quiere, porque ella quiere dejarte, porque no puede estar contigo, eh, realmente es algo bien incómodo. Y en la parte chistosa tampoco el primer capítulo para mí fue desastroso. Yo no le vi mucho el chiste. Este, otra cosa mala del drama fue que la mayoría de los actores se enamoran de ella. El protagonista se enamora de ella, el malo se enamora de ella, el hermano del malo se enamora de ella. Óyeme, definitivamente de un 10 al drama yo le daría un 4.
solamente porque hubieron cositas que se dejan pasar, momentos graciosos pequeños, pero al final uno no debe ser tan cruel. Yo misma esquivé varias cosas, especialmente de las peleas que no eran necesarias, para ver al final cómo iba a terminar la trama, y es bien decepcionante.